En los videos anteriores vimos las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. En dos casos tratamos de ilustrar las demostraciones de dónde salían las fórmulas. Hicimos, creo, pocos ejemplos y considero que necesitamos un video adicional para que veamos varios ejemplos de cómo utilizar esas fórmulas y cómo derivar cuando tengamos este tipo de funciones. Entonces vamos a suponer que nos dan una función, por ejemplo, de este estilo: y es igual a secante inversa de tangente inversa. Si no secante, voy a hacer seno inverso primero. Voy a hacer seno inverso de tangente inversa de x. Lo podemos tener una derivada de este estilo. Entonces, en este caso, recordemos la fórmula de la derivada de seno inverso. Entonces, tenemos la derivada con respecto a x de seno inverso de una función de x es igual, nos queda entonces f' de x, escribirla aquí, sobre la raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado. Entonces, en este caso, para esta función específica vamos a tener que y' es igual a la derivada de la función. O sea, vamos a escribir tangente, vamos a hacerlo por pasos, inversa de x, su derivada, la ponemos un prima, en este paréntesis no es un 1, es un prima, entonces a cambiarlo inclusive de color, sobre raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado. Ahora sí, vamos a hacer esta derivada. Lo que pasa es que esta derivada requiere de otra fórmula. Recordemos que la derivada con respecto a x de tangente inversa de una función de x es la derivada de la función de x sobre 1 más la función de x, todo esto al cuadrado. O sea que si vamos a derivar esto que tenemos aquí en el numerador, vamos a tener que la derivada de tangente inversa es la derivada de la función de x. Lo que pasa es que en este caso la función de x es simplemente x. La derivada de x es 1 dividido 1 más la función que es x al cuadrado. Todo esto dividido por la raíz de 1 menos tangente inversa de x, todo esto al cuadrado. Miren, si esta es la función, su derivada es esta. Aquí tuvimos que hacer uso de dos fórmulas, de la derivada de seno inverso de una función y luego, como esa involucra la derivada de la función que está aquí, la derivada de esta función también involucra otra fórmula que era esta que tenemos acá. Entonces resolvemos este problema. Otro ejemplo, supongamos que nos dan una función y es igual a tangente inversa de e a la x2. Y nos piden encontrar la derivada. Entonces y' va a ser igual, recordemos que la fórmula de tangente inversa, voy a volverla a escribir, aunque ya la habíamos escrito, la derivada de tangente inversa de una función de x. Para no escribir función de x voy a hacerlo con notación de regla de la cadena. Tangente inversa de u, que también lo encontramos así, es igual a 1 sobre 1 más u cuadrado. U representa una función cualquiera por du de x. Esta es otra forma de encontrar la fórmula. Miren, quiero, por eso en este video inclusive vamos a seguir usando esta notación para aquellos que en tablas de derivadas las encuentran. Siempre las vamos a encontrar así. Es lo mismo tener du de x, para nosotros es f' de x, y u al cuadrado es f de x al cuadrado. Si aquí tuviéramos f de x, simplemente cambiamos la notación. Entonces vamos a tener 1 sobre 1 más la función al cuadrado e a la x2 al cuadrado por la derivada, es lo mismo que haber puesto aquí la derivada de la función, por la derivada de esta función de acá. Este es nuestro u. La derivada de esta función, que es una exponencial, es la exponencial por la derivada de su exponente, y la derivada de x2 es 2x. Miren, esta es la derivada de esta. Ya si lo queremos escribir un poco mejor, vamos a tener 2x e a la x2, simplemente puse este aquí adelante para que sea algo mejor,
1 más, y este al cuadrado es potencia a potencia, se multiplican exponentes. E a la 2x2. Mucho cuidado que no es multiplicar este 2 con este 2, porque en realidad este 2 está afectando a este exponente que es x2. Por eso entonces queda de esta forma. Esta es la derivada de esta función. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a empezar en estos ejemplos a utilizar esta notación. Supongamos que nos piden encontrar la derivada de y igual x, vamos a complicarlo un poco más, por tangente inversa. Bueno, voy a cambiar tangente, vamos a poner coseno inverso. Por coseno inverso de raíz de x. Miren, en este caso, antes que pensar en qué pasa con este coseno inverso, en realidad tenemos un producto de funciones, o sea, tenemos que pensar en ese producto. Entonces vamos a tener, voy a escribir por aquí la fórmula de la derivada de coseno inverso porque igual la vamos a necesitar. Entonces la derivada con respecto a x de coseno inverso de u, tienen la nueva notación, va a ser igual a menos 1 sobre 1 más u cuadrado por du de x. Miren que du de x es f' de x, como lo teníamos nosotros anteriormente, por menos 1 es menos f' de x sobre 1 más f de x al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Va a tener la fórmula aquí y esto es un producto. Entonces tenemos y' es igual al primero por la derivada del segundo, pero es que la derivada del segundo es de esta forma. Si quieren, dejémosla expresada, coseno a la menos 1 de raíz de x, todo esto, y lo ponemos en otro color, derivado, más el segundo, que es coseno inverso de raíz de x por la derivada de x, que es 1. No tenemos ni siquiera que ponerlo. De aquí podemos concluir que y' igual a x. Ahora sí vamos a resolver esta derivada. Para resolver esta derivada simplemente hacemos uso de esto. Nos dice menos 1 sobre 1 más la función u al cuadrado. En este caso raíz de x al cuadrado. Raíz de x al cuadrado por la derivada de raíz de x, que es la derivada de u con respecto a x, la derivada de lo que tengo aquí, o la derivada de f con respecto a x. Miren, como esto es x a la 1 medio, entonces bajo 1 medio x y a 1 medio. Recuerden que raíz de x es x a la 1 medio. Entonces 1 medio x y 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Ya tenemos la derivada más coseno inverso de raíz de x. De aquí tenemos, miren, yo puedo multiplicar esta x con esta x a la menos 1 medio, y'. Simplemente para simplificar va a ser menos x por x a la menos 1 medio, se suman exponentes, 1 menos 1 medio es 1 medio. Entonces vamos a tener 1 medio, es lo mismo que raíz de x, con este menos aquí, este 2, este 1 medio de aquí también lo puedo poner acá, o lo puedo operar abajo. Yo prefiero tenerlo aquí arriba, menos 1 medio, raíz de x sobre, porque ya hicimos menos, y x por x a la menos 1 medio es x a la 1 medio positivo, y 1 medio queda acá. Y aquí tenemos 1 más raíz de x al cuadrado, es lo mismo que x. Recuerden que raíz de x al lado se cancela con este índice, más coseno inverso de raíz de x. Este es un problema un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tuvimos que utilizar regla de producto, dejamos inclusive esta derivada expresada. Y vamos a hacer el último problema para que entonces con esto ya tengamos una serie de problemas resueltos con trigonométricas inversas. Supongamos que nos piden derivar esta función y, voy a poner un poco ya más grueso el lápiz, pero por aquí, así, ahora sí, y es igual a seno inverso de xy. Miren lo que estamos haciendo. Aquí
atención, vamos a tener que hacer uso de derivación implícita. Este es un caso de derivación implícita donde tenemos una trigonométrica inversa, también puede darse. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Vamos a recordar primero la fórmula de la derivada de seno inverso, la vamos a tener que tener por aquí. Entonces, la derivada de seno inverso respecto a x de seno inverso de u es igual a ¿qué? A 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrado por du de x. Nuevamente, con respecto a la fórmula que anteriormente teníamos, aquí tenemos 1 sobre raíz de 1 menos f de x al cuadrado, miren, f de x es u efectivamente, por la derivada de u con respecto a x, o sea, la derivada de f con respecto a x, que aquí nosotros teníamos f' de x, es exactamente la misma fórmula. Bueno, simplemente lo estamos haciendo así para que no tengamos problema cuando estemos estudiando de otros textos de cálculo. Entonces tenemos la derivada de y, es y', es igual, miren, a la derivada de seno inverso, pero es que la derivada de seno inverso es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la función, en este caso mi función es esto, es este producto entre x y xy al cuadrado por la derivada de la función de xy con respecto a x, pero esto es un producto. Y la regla de producto nos dice que es el primero por la derivada del segundo, la derivada de y con respecto a x es y' más el segundo por la derivada del primero, o sea, y por la derivada de x que es 1. Miren, tengo y' y y'. La idea es que a través de álgebra yo pueda separarlos. Entonces vamos a tener y', o sea, separar el y' o juntarlos, perdón, separados están. Tenemos y' es igual a x y' sobre la raíz de 1 menos xy al cuadrado más y sobre la raíz de 1 menos xy al cuadrado. Lo que hice es distribuir esta expresión entre esta suma, este por este más este por este. Como nos interesa juntar los y', ya puedo borrar inclusive lo que tenemos arriba, no lo necesitamos más. Vamos a dejar ya más grueso nuestro lápiz para que sea más claro lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que y', vamos a pasar esto que está aquí a restar, menos x y' sobre esta raíz xy2 es igual a y sobre esa raíz 1 menos xy cuadrado. De aquí podemos sacar factor común y'. Entonces tenemos y' que multiplica a 1 menos x sobre esta raíz que es 1 menos xy a la 2. Y simplemente ya puedo pasar a dividir toda esta expresión que está multiplicando y' a este lado. Ya no necesitamos nada de lo que tenemos aquí abajo. Vamos a tener, inclusive, nos podemos ver tentados a hacer lo siguiente. Y es que antes de pasarlo, yo puedo hacer esta fracción. Tengo y' que multiplica a la raíz de 1 menos x y cuadrado, esto menos x, todo dividido esta raíz. 1 menos xy todo al cuadrado igual a y por raíz de 1 menos x y al cuadrado. Yo puedo pasar esto que está aquí dividiendo a multiplicar acá y se me cancelarían este con este. Lo que pasa es que para que eso suceda yo tengo que garantizar que xy cuadrado, esto xy cuadrado, sea distinto de 1 positivo o lo mismo que x por y también sea distinto de menos 1
o 1 positivo, porque si saco raíz cuadrada a ambos lados, recuerden que cuando saco raíz a ambos lados aquí tengo un valor positivo y uno negativo para este valor, que XY sea distinto, porque si no vamos a tener un cociente entre 0. Entonces si hago esta aclaración yo puedo simplificar esto y ahora sí pasar esto que está aquí a dividir acá, pero ya no lo voy a hacer, eso se los dejo a ustedes ahí indicado para que lo hagan. Lo único que me interesaba en realidad de este ejercicio era mostrar cómo podemos tener ejemplos o pueden presentarse problemas donde tenemos que utilizar derivación implícita y tenemos funciones trigonométricas inversas. En conclusión, vamos a tener problemas de derivadas donde vamos a tener trigonométricas inversas y vamos a tener que aplicar las mismas reglas o propiedades que hasta ahora hemos venido utilizando en nuestra serie de videotutoriales.